Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas: el miedo. Ese sentimiento que nos paraliza, que nos llena de dudas y nos aleja de la paz que tanto anhelamos. Pero hoy vengo a decirte algo importante: no estás solo en esa lucha. Nuestro Dios, que es fiel y amoroso, nos ha dado las herramientas y las promesas para enfrentar y vencer el miedo. Él no quiere que vivamos atrapados en la ansiedad o la incertidumbre. Su deseo es que podamos vivir en libertad, llenos de su paz y con la certeza de que Él tiene cuidado de nosotros. La palabra de Dios está llena de promesas para aquellos que sienten temor. Nos invita a no temer, porque Él está con nosotros. Nos llama a descansar en su presencia, a echar nuestras cargas sobre Él y a confiar en que su amor perfecto echa fuera todo temor. Hoy te invito a quedarte conmigo hasta el final, porque vamos a explorar cómo Dios nos enseña a superar el miedo y a vivir en la paz que solo Él puede darnos. No importa cuán grandes sean los gigantes que enfrentas, Dios tiene el poder para derribarlos, y hoy vamos a descubrir cómo podemos confiar en sus promesas y caminar en la seguridad de su amor. Quédate con nosotros y permítenos juntos encontrar en la palabra y en la presencia de Dios la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que guarda nuestro corazón y que nos da la fuerza para enfrentar cada día con confianza. Dios te está llamando hoy a dejar atrás el miedo y a vivir en su paz. Este es el momento para dejar de lado toda preocupación y confiar plenamente en aquel que tiene el control. Con Dios todo es posible y el miedo no tiene poder sobre aquellos que viven bajo la sombra del Altísimo. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal Ecos de Devoción y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video y así podamos seguir creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Empecemos. A continuación, te brindaré 7 puntos con los que podrás superar el miedo y aprenderás a vivir en paz, confiando en la palabra que Dios nos ha dado. Número 1. Entendiendo el origen del miedo. ¿Qué lo causa y cómo afecta nuestra vida espiritual? Queridos hermanos, el miedo es una emoción que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. No importa cuán fuertes, cuán valientes o cuán espiritualmente maduros nos consideremos, el miedo tiene una manera de colarse en nuestras mentes y corazones y puede llegar a dominarnos si no sabemos cómo enfrentarlo. Para entender cómo podemos superar el miedo y vivir en la paz de Dios, primero debemos entender de dónde proviene este miedo, qué lo causa y cómo afecta nuestra relación con el Señor. El miedo tiene muchas causas. Puede surgir de una experiencia pasada, de una herida profunda que aún no ha sanado. Puede nacer de la incertidumbre acerca del futuro, de no saber qué sucederá y de sentirnos fuera de control. Puede provenir de nuestras inseguridades, de la sensación de no ser lo suficientemente buenos, lo suficientemente fuertes o capaces. En muchos casos, el miedo también tiene su origen en mentiras que el enemigo siembra en nuestra mente, intentándonos convencer de que estamos solos, de que Dios no nos ayudará o de que no somos dignos de su amor. Estas mentiras, si no son confrontadas, pueden crecer y paralizarnos, manteniéndonos atrapados en una vida llena de ansiedad y lejos de la paz que Dios nos ofrece. El enemigo utiliza el miedo como una herramienta para alejarnos de la presencia de Dios. El miedo nos hace dudar, nos hace desconfiar del plan que Dios tiene para nuestras vidas y nos mantiene enfocados en nuestras propias limitaciones en lugar de mirar al poder ilimitado de Dios. El miedo es una barrera que nos impide caminar en la fe, que nos impide experimentar la libertad y la paz que Dios tiene para nosotros. Cuando permitimos que el miedo se apodere de nuestro corazón,
estamos permitiendo que la voz del enemigo sea más fuerte que la voz de Dios. Y eso puede afectar nuestra relación con el Señor, debilitando nuestra confianza y nuestra fe. Una de las principales razones por las que el miedo tiene tanto poder es porque se basa en lo desconocido. Tememos aquello que no podemos controlar, aquello que no podemos ver. Pero, queridos hermanos, el Señor nos llama a vivir por fe y no por vista. Cuando enfocamos nuestra vida en lo que vemos, en nuestras circunstancias y en nuestras limitaciones, el miedo fácilmente toma el control. Pero cuando miramos al Señor, cuando recordamos quién es Dios y lo que Él ha prometido, el miedo pierde su poder. En la Biblia, Dios nos recuerda una y otra vez: no temas. Es una exhortación que se repite más de 365 veces, una para cada día del año, como una manera de recordarnos que Dios está siempre con nosotros, que Él tiene el control y que no necesitamos tener miedo. El miedo también tiene la capacidad de afectar nuestra vida espiritual porque nos lleva a la parálisis. Nos hace quedarnos quietos, a no avanzar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Muchas veces, Dios nos llama a dar un paso de fe, a caminar hacia lo desconocido confiando en su guía, pero el miedo nos frena. Nos hace dudar de nuestro llamado, nos hace cuestionar si realmente Dios está con nosotros y a veces incluso nos hace retroceder. Pero Dios nos ha dado su espíritu, y su espíritu no es de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando reconocemos que el miedo no viene de Dios, podemos comenzar a rechazarlo y a reemplazarlo con la verdad de su palabra. Queridos hermanos, entender el origen del miedo es el primer paso para enfrentarlo y superarlo. El miedo no proviene de Dios, sino del enemigo que intenta alejarnos de la fe y mantenernos en la oscuridad. Pero hoy te animo a que no permitas que el miedo tenga la última palabra. Recuerda que Dios está contigo, que Él conoce cada detalle de tu vida y que sus planes para ti son siempre para bien, para darte esperanza y un futuro. No importa cuán grandes sean los temores que enfrentas, Dios es mayor que cualquier temor, y su presencia es suficiente para llenarte de paz, aún en medio de la tormenta. El miedo no tiene por qué definir tu vida y no tiene por qué afectar tu relación con Dios. Hoy puedes elegir entregarle tus temores al Señor, pedirle que te muestre su verdad y que te llene de su paz. Él te ama y ha prometido estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. No temas, porque Dios está contigo, y con Él cada miedo se convierte en una oportunidad para experimentar su amor, su protección y su presencia poderosa. Número 2. La promesa de Dios en medio del temor. No temas, porque yo estoy contigo. Queridos hermanos, cuando el miedo toca a nuestra puerta, cuando sentimos que las circunstancias nos superan y que la incertidumbre nos envuelve, hay una promesa divina que se convierte en nuestro refugio, una promesa que viene del mismísimo corazón de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. Esta declaración no es simplemente una frase reconfortante, es la verdad viva de Dios para nosotros, un recordatorio de que no estamos solos, de que el Señor nos acompaña en cada paso del camino. Dios conoce nuestras limitaciones, nuestras debilidades y nuestras preocupaciones. Él sabe que, como seres humanos, somos vulnerables al miedo y a la ansiedad, y por eso, a lo largo de toda la Biblia, nos anima una y otra vez a no temer. Estas palabras aparecen desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, porque Dios quiere que su pueblo viva confiado en su presencia y en su poder. En Isaías, capítulo 41, el Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Esta es una promesa que no caduca, una promesa de su compañía constante, de su ayuda y de su fortaleza. La promesa de no temas es también una invitación a confiar en el carácter de Dios. Cuando Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo, Él está pidiéndonos que pongamos nuestra confianza en quién es Él, en su fidelidad y en su amor por nosotros. No nos dice que no temamos porque somos lo suficientemente fuertes o porque podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Nos dice que no temamos porque Él, el Todopoderoso, está con nosotros y su presencia es suficiente para disipar cualquier temor. Él es el creador del universo, el que tiene poder sobre toda la creación, y si Él está con nosotros, no hay razón para que el miedo tenga poder sobre nuestras vidas. Pensemos en Josué. Cuando Dios llamó a Josué a guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, fue una tarea enorme, llena de desafíos y de incertidumbre. Josué debía enfrentar enemigos poderosos, liderar a un pueblo numeroso y asumir la responsabilidad que antes había llevado Moisés. Sin embargo, una y otra vez, Dios le dijo, «Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». La presencia de Dios fue el aliento que Josué necesitaba para enfrentar los desafíos, para dar pasos de fe y para caminar hacia lo desconocido con confianza. Josué pudo cumplir su propósito porque creyó en la promesa de que Dios estaba con él. Mis queridos hermanos, lo mismo aplica a nuestras vidas hoy. Cada uno de nosotros tiene desafíos, situaciones que nos generan temor, decisiones difíciles que nos provocan incertidumbre, pero Dios nos invita a enfrentar esos momentos con valentía, no porque tengamos todas las respuestas o porque seamos invulnerables, sino porque Él está con nosotros. Jesús también nos hizo una promesa poderosa, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa de Jesús es la garantía de que no importa lo que enfrentemos, su presencia siempre estará a nuestro lado. Él no nos deja ni nos abandona, y su amor nos cubre en todo momento. La promesa de Dios en medio del temor no significa que no enfrentaremos situaciones difíciles. Significa que, cuando las enfrentemos, no estaremos solos. Dios no siempre nos libra del problema, pero sí promete estar con nosotros en medio del problema. Pensemos en la historia de Daniel en el foso de los leones. Dios no evitó que Daniel fuera arrojado al foso, pero sí estuvo con él y cerró la boca de los leones. De la misma manera, cuando enfrentamos momentos de miedo, Dios nos promete que estará con nosotros, que nos sustentará y que, a través de su presencia, experimentaremos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Queridos hermanos, hoy quiero animarte a que tomes la promesa de Dios y la guardes en tu corazón. Cada vez que el miedo toque a tu puerta, recuerda, no temas porque yo estoy contigo. No estás solo, no tienes que enfrentar tus luchas por ti mismo. El Dios que te creó, el Dios que te ama profundamente, está a tu lado. Él es tu refugio, tu fortaleza y tu ayuda en medio de la tormenta. No importa cuán grande sea el desafío, Dios es más grande. No importa cuán oscuro sea el camino, Dios es la luz que ilumina tu senda. Confía en su promesa, aférrate a su palabra y camina con la certeza de que Él está contigo hoy y siempre. Con Dios a tu lado, el miedo pierde su poder y su presencia te llena de paz y seguridad. Número 3. Testimonios bíblicos de aquellos que superaron el miedo con la ayuda de Dios. Queridos hermanos, la Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres que, como nosotros, enfrentaron miedos y situaciones que los sobrepasaban. Sin embargo, gracias a la presencia y el poder de Dios, fueron capaces de superar esos temores y caminar en la fe, convirtiéndose en ejemplos vivos de lo que ocurre cuando confiamos en el Señor.
Estos testimonios nos muestran que no estamos solos en nuestra lucha contra el miedo y que el mismo Dios que ayudó a sus siervos en el pasado está dispuesto a ayudarnos a nosotros hoy. Pensemos en Moisés. Moisés era un hombre que tuvo que enfrentar no solo el temor a la tarea monumental que Dios le encomendó, sino también sus propias inseguridades. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente y le dijo que liderara al pueblo de Israel hacia la libertad, Moisés tuvo miedo. Temía no ser capaz de convencer al faraón, temía no ser elocuente y no ser capaz de llevar a cabo la misión. En Éxodo capítulo 4, Moisés dijo: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Pero Dios le respondió: «¿Quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar». Dios no dejó a Moisés enfrentarse solo a sus miedos. Él prometió estar con él, darle las palabras correctas y guiarlo en todo momento. Y así fue. Moisés se convirtió en el líder que sacó a Israel de la esclavitud, no por sus propias capacidades, sino por la presencia de Dios que estaba con él. Otro testimonio poderoso es el de Esther. Esther era una joven que se vio envuelta en una situación de vida o muerte en la que tuvo que enfrentar sus propios miedos para salvar a su pueblo. Esther era la reina, pero incluso en su posición, entrar en la presencia del rey sin ser llamada podría significar la muerte. Ella temía por su vida, pero su tío Mardoqueo la animó recordándole que quizás Dios la había puesto en esa posición para un momento como este. Esther decidió enfrentar su miedo, ayunó, oró y confiando en la protección de Dios, se presentó ante el rey. Gracias a su valentía y a la gracia de Dios, el pueblo judío fue salvado de una gran calamidad. La historia de Esther nos recuerda que aunque el miedo esté presente, cuando confiamos en Dios y damos un paso de fe, Él puede usarnos de maneras poderosas para cumplir su propósito. Pensemos también en David, un joven pastor que se encontró enfrentando al gigante Goliat. Para cualquier persona, el simple hecho de ver a Goliat era suficiente para llenarse de miedo. Todos los soldados de Israel temían enfrentarse a ese guerrero gigante. Pero David, un joven que no tenía ninguna experiencia en batalla, se presentó con confianza porque sabía que Dios estaba con él. En 1 Samuel, capítulo 17, David dijo: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». David no puso su confianza en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Él sabía que, aunque Goliat era más fuerte y más experimentado, Dios era más grande que cualquier gigante. Gracias a su fe y a su confianza en el Señor, David venció al gigante y se convirtió en un testimonio eterno de lo que sucede cuando confiamos en el poder de Dios para superar nuestros miedos. El profeta Elías también enfrentó el miedo en un momento crítico de su vida. Después de haber visto la poderosa manifestación de Dios en el Monte Carmelo, cuando el fuego descendió del cielo, Elías recibió una amenaza de la reina Jezabel que lo llenó de temor. Tan grande fue su miedo que huyó al desierto, deseando incluso morir. Elías era un hombre de Dios, un profeta que había visto milagros, pero en ese momento el miedo se apoderó de su corazón. Sin embargo, Dios no lo abandonó. En medio de su desesperación, Dios envió a un ángel para fortalecerlo y luego se reveló a él en un silbo apacible y delicado. Dios no reprendió a Elías por su miedo. En cambio, lo fortaleció, lo animó y le dio una nueva misión. Esto nos enseña que aunque a veces caigamos en el temor, Dios es fiel para levantarnos, restaurarnos y guiarnos de nuevo en su propósito. Finalmente, pensemos en los discípulos de Jesús en medio de la tormenta. En el Evangelio de Marcos, se nos narra que los discípulos estaban en un bote cuando una gran tormenta comenzó a azotarlos.
Ellos estaban llenos de miedo. Pensaban que iban a perecer. Mientras tanto, Jesús estaba dormido en la barca. Desesperados lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y al instante hubo gran bonanza. Luego Jesús les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Este relato nos muestra que, aunque el miedo sea inevitable en algunos momentos de nuestras vidas, la presencia de Jesús siempre está con nosotros. Número 4. La importancia de la oración para enfrentar y superar el miedo. Queridos hermanos, cuando el miedo se apodera de nuestro corazón, una de las herramientas más poderosas que tenemos es la oración. La oración no es solo un ritual o una costumbre. Es una conexión directa con nuestro Padre Celestial, una oportunidad para traer nuestras cargas, nuestros temores y nuestras preocupaciones a los pies del Dios Todopoderoso. Es a través de la oración que podemos encontrar la paz que tanto anhelamos, porque nos conectamos con el que tiene el poder de calmar nuestras tormentas y renovar nuestras fuerzas. El primer aspecto importante de la oración es que nos permite derramar nuestro corazón ante Dios. En momentos de temor, muchas veces sentimos que nadie nos comprende o que nuestras preocupaciones son demasiado grandes para ser compartidas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios nos invita a acercarnos a Él con confianza, a derramar nuestras preocupaciones y a ser completamente honestos con Él. En el Salmo 56, el salmista dice: «En el día que temo, yo en ti confío». David, a menudo perseguido y rodeado de enemigos, sabía que en los momentos de mayor miedo la respuesta no estaba en sus propias fuerzas, sino en entregarle sus temores a Dios. La oración nos permite ser vulnerables ante Dios, decirle lo que nos preocupa, lo que nos causa ansiedad, y confiar en que Él está escuchando y obrando a nuestro favor. Cuando oramos, no solo traemos nuestras peticiones y temores delante de Dios, sino que también permitimos que su presencia llene nuestro corazón. Uno de los mayores beneficios de la oración es la paz que experimentamos cuando nos rendimos ante Dios. En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo nos exhorta: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La paz de Dios no es algo que podamos producir por nosotros mismos. Es un don que Él nos da cuando decidimos confiar en Él y traerle nuestras preocupaciones. Es una paz que no tiene explicación lógica, una paz que permanece aún cuando las circunstancias a nuestro alrededor no cambian inmediatamente. Jesús mismo nos dio el ejemplo de cómo enfrentar el temor a través de la oración. En el jardín de Getsemaní, antes de ser arrestado y llevado a la cruz, Jesús experimentó una angustia profunda. Sabía lo que estaba por venir, sabía el sufrimiento que le esperaba, y el peso de esa realidad lo llevó a orar intensamente. En el Evangelio de Lucas se nos dice que Jesús estaba tan angustiado que su sudor era como gotas de sangre. Sin embargo, en medio de esa angustia, Jesús oró al Padre diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». A través de la oración, Jesús encontró la fortaleza para enfrentar el camino que tenía delante y se sometió a la voluntad del Padre. Este es un recordatorio poderoso de que, en los momentos de mayor temor, la oración no solo nos alivia, sino que también nos da la fuerza para seguir adelante, confiando en que el plan de Dios es perfecto. La oración también nos permite alinear nuestro corazón y nuestra mente con la verdad de Dios.
Cuando el miedo intenta apoderarse de nosotros, es fácil quedar atrapados en pensamientos negativos, en mentiras que el enemigo siembra en nuestra mente. Sin embargo, cuando oramos, estamos declarando que Dios es más grande que nuestros temores, que Él tiene el control y que confiamos en sus promesas. Es a través de la oración que recordamos quién es Dios y lo que Él ha prometido. Nos ayuda a desviar nuestra mirada del problema y a fijarla en el Señor, quien es nuestro refugio y nuestra fortaleza. La oración transforma nuestra perspectiva. Ya no vemos el temor como una amenaza incontrolable, sino como una oportunidad para experimentar el poder y la fidelidad de Dios. Queridos hermanos, quiero animarlos hoy a que hagan de la oración su primer recurso cuando enfrenten el miedo. Muchas veces, cuando nos sentimos angustiados, buscamos soluciones humanas, tratamos de resolver las cosas por nosotros mismos o permitimos que la ansiedad nos consuma. Pero Dios nos invita a acercarnos a Él, a traerle todas nuestras cargas y a encontrar descanso en su presencia. La oración es el puente que nos lleva de la ansiedad a la paz, del miedo a la confianza, de la debilidad a la fortaleza en Dios. Cuando oramos, recordamos que no estamos solos, que nuestro Padre Celestial está con nosotros, que nos escucha y que está obrando, aun cuando no podemos verlo. Así como Jesús oró en el Getsemaní, así como David derramó su corazón ante Dios en sus momentos de angustia, nosotros también debemos acercarnos al Señor en oración cada vez que el miedo intente paralizarnos. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestro corazón. Número 5. Cómo la palabra de Dios renueva nuestra mente y nos llena de confianza. Queridos hermanos, el miedo muchas veces se origina en nuestra mente, en pensamientos que nos invaden y nos hacen dudar, que nos llenan de ansiedad e inseguridad. Es en la mente donde comienza la batalla y es allí donde Dios desea trabajar para renovar y transformar nuestras vidas. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestra manera de pensar, de reemplazar el miedo con confianza y de llenar nuestro corazón con la verdad que necesitamos para vivir en paz y libertad. La renovación de la mente es fundamental para superar el miedo y experimentar la paz que Dios tiene para nosotros. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este llamado a la renovación del entendimiento es esencial cuando queremos superar el miedo. Muchas veces nuestras mentes están llenas de pensamientos que el enemigo ha sembrado, pensamientos que nos dicen que no somos suficientes, que no podemos cambiar o que Dios no está con nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios tiene el poder de arrancar de raíz esos pensamientos y de reemplazarlos con la verdad de quiénes somos en Cristo. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es simplemente un libro antiguo, es la voz de Dios hablándonos hoy. Es la verdad que necesitamos para contrarrestar las mentiras del enemigo. En momentos de miedo y ansiedad, necesitamos recordar lo que Dios dice acerca de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando el temor nos dice que estamos solos, la palabra de Dios nos recuerda en Isaías 41. No temas, porque yo estoy contigo. Cuando nos sentimos incapaces de enfrentar una situación, podemos recordar Filipenses capítulo 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas promesas no son solo palabras, son la verdad de Dios, y cuando las hacemos nuestras, cuando las meditamos y las declaramos, nuestra mente comienza a ser renovada y el miedo pierde su poder sobre nosotros. Pensemos en el ejemplo de Josué. Cuando Moisés murió y Josué tuvo que asumir el liderazgo del pueblo de Israel, Dios le dio una instrucción clara. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Dios sabía que Josué necesitaría valor para enfrentar a los enemigos y guiar al pueblo, y ese valor solo podría venir de una mente y un corazón llenos de la palabra de Dios. Al meditar en la palabra día y noche, Josué estaba renovando su mente, estaba llenándola con la verdad de Dios, y eso le permitió enfrentar cada desafío con fe y confianza. Mis queridos hermanos, cuando leemos la Biblia, no solo estamos llenando nuestra mente de información, estamos llenándola con la voz del Creador, con la verdad que nos da vida y esperanza. La Biblia nos muestra quién es Dios, nos revela su carácter y sus promesas. Y cuando conocemos quién es Dios, cuando sabemos que Él es fiel, que es poderoso, que es nuestro refugio y fortaleza, el miedo comienza a perder su poder. Al meditar en la palabra, nuestra mente se alinea con la verdad de Dios y nuestras emociones comienzan a ser influenciadas por esa verdad. Los pensamientos de temor son reemplazados por pensamientos de fe y la confianza comienza a crecer en nuestro corazón. La palabra de Dios también nos recuerda nuestra verdadera identidad. Cuando el miedo intenta convencernos de que no somos suficientes, la Biblia nos dice que somos hijos de Dios, que hemos sido comprados con un precio y que somos amados incondicionalmente. En el Salmo 139, el salmista declara: «Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien». Este conocimiento de que somos creación de Dios, que fuimos diseñados con propósito y amor, nos da una seguridad profunda que el mundo no puede quitar. La palabra de Dios nos llena de valor porque nos recuerda quiénes somos y de quién somos. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo intentó sembrar dudas y miedo, pero Jesús respondió con la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo intentaba tentarlo o desviarlo de su propósito, Jesús dijo: «Escrito está». Él nos enseñó que la palabra de Dios es nuestra espada, es nuestra defensa contra las mentiras del enemigo. Cuando el miedo intenta apoderarse de nuestra mente, podemos usar la palabra de Dios como un arma poderosa para contrarrestar esos pensamientos. Al declarar lo que está escrito, estamos eligiendo creer en la verdad de Dios por encima de nuestras emociones, por encima de nuestras circunstancias y por encima de las mentiras que el enemigo intenta sembrar. Número 6. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibir la paz que solo Dios puede dar. Queridos hermanos, cuando enfrentamos el miedo y la incertidumbre, lo que más anhelamos es encontrar paz. Sin embargo, la paz que el mundo ofrece es temporal y frágil. Una paz que depende de las circunstancias y que se desmorona ante el menor signo de dificultad. Pero la paz que Dios nos ofrece es diferente. Es una paz que trasciende toda lógica, que permanece incluso en medio de las pruebas más difíciles y que nos llena con una sensación de calma y esperanza que va más allá de nuestra comprensión. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que solo Dios puede dar. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos invita a no estar afanosos por nada, sino a traer nuestras peticiones a Dios en oración, con acción de gracias, y luego nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa es maravillosa porque nos recuerda que la paz de Dios no está condicionada a la ausencia de problemas o dificultades. En lugar de ello, es una paz que nos guarda, que protege nuestros corazones y nuestras mentes incluso cuando estamos enfrentando desafíos que parecen insuperables. No es una paz que se basa en las circunstancias externas,
sino una paz que se encuentra en la presencia de Dios. Pensemos en Jesús y en sus discípulos en medio de la tormenta. Mientras el barco era azotado por el viento y las olas, los discípulos estaban llenos de temor, creyendo que iban a perecer. Sin embargo, Jesús estaba durmiendo, tranquilo en medio de la tormenta. Cuando los discípulos lo despertaron, Jesús simplemente se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Al instante, todo quedó en calma. Los discípulos quedaron maravillados, pero más allá del milagro de calmar el mar, hay un mensaje profundo. La presencia de Jesús trae paz, aún en medio de las tormentas más feroces. La paz de Jesús no depende de que todo esté perfecto a nuestro alrededor, sino de saber que Él está con nosotros y tiene el control. Jesús nos dejó esta paz como un regalo invaluable. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz que Jesús nos da es diferente de cualquier otra paz que podamos encontrar. Es una paz que viene directamente de su corazón, una paz que el mundo no puede ofrecer y que nada en este mundo puede quitarnos. Cuando aceptamos esta paz, estamos diciendo que confiamos en Jesús, que creemos en sus promesas y que descansamos en su amor. Aunque el mundo a nuestro alrededor pueda estar lleno de caos y de incertidumbre, la paz de Cristo nos sostiene y nos recuerda que en Él estamos seguros. Mis queridos hermanos, el miedo siempre intentará robarnos la paz. Intentará que enfoquemos nuestra atención en los problemas, en nuestras limitaciones y en el futuro incierto. Pero cuando elegimos fijar nuestros ojos en Jesús, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no siempre significa que las circunstancias cambiarán inmediatamente. A veces, la tormenta seguirá a nuestro alrededor, pero lo que cambia es nuestro corazón. La paz de Dios guarda nuestro corazón y nuestra mente, y nos permite enfrentar cada situación con confianza, sabiendo que no estamos solos y que Dios tiene el control. Pensemos en el Salmo 23, uno de los más conocidos y amados de toda la Biblia. El salmista declara: «Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre». Este salmo nos muestra la paz que viene al saber que Dios es nuestro pastor, que Él cuida de nosotros, que nos guía y que nos da descanso. Incluso en el valle de sombra de muerte, el salmista no temía porque sabía que Dios estaba con él. Esa es la paz que Dios nos ofrece, una paz que no se basa en la ausencia de dificultades, sino en la certeza de que el buen pastor está siempre con nosotros, cuidándonos y guiándonos. La paz de Dios también tiene el poder de transformar la manera en que vemos la vida. Cuando estamos llenos de la paz de Dios, ya no vivimos en una constante lucha por el control, ni nos dejamos consumir por la ansiedad del ¿qué pasará? En lugar de eso, podemos vivir cada día confiando en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros y que pase lo que pase, Él estará allí para sostenernos. La paz de Dios nos permite vivir con gratitud, con esperanza y con la seguridad de que estamos en sus manos. Nos libera del miedo y nos llena de una confianza profunda, una confianza que no se basa en nuestras circunstancias, sino en la fidelidad de nuestro Dios. Número 7. Echa sobre Él tu ansiedad. Aprender a entregar nuestras cargas a Dios. Queridos hermanos, todos en algún momento hemos sentido el peso abrumador de la ansiedad. La vida está llena de desafíos e incertidumbres que pueden causarnos inquietud, preocupación y miedo. Sin embargo, Dios no nos creó para llevar esas cargas solos. Él nos invita, en su infinita misericordia, a echar nuestras preocupaciones sobre Él.
a dejar nuestras cargas a sus pies y a confiar en que Él cuida de nosotros con un amor perfecto. Esta invitación a entregarle nuestras cargas a Dios es un acto profundo de fe y de liberación que nos permite caminar en la paz y en la libertad que Dios ha preparado para nosotros. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, el apóstol nos exhorta: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta no es una simple sugerencia, es un llamado amoroso de parte de Dios. Él sabe cuán pesada puede ser la carga de la preocupación y la ansiedad, y nos pide que le entreguemos todo aquello que nos agobia. No se trata solo de una parte de nuestras preocupaciones, sino de toda nuestra ansiedad. Dios quiere que le entreguemos cada preocupación, cada temor, cada carga que intentamos llevar por nuestra cuenta. Él quiere ser nuestro sostén, nuestro refugio y la fuente de nuestra paz. Muchas veces, el problema es que intentamos llevar nuestras cargas solos. Pensamos que podemos con todo, que tenemos la fuerza suficiente, o simplemente nos cuesta admitir que necesitamos ayuda. Pero Dios nos recuerda que Él es nuestro Padre amoroso y que podemos confiar en Él en todo momento. Dejar nuestras cargas a sus pies es un acto de humildad, un reconocimiento de que no podemos hacerlo solos y que necesitamos su ayuda. En el Salmo 55, el salmista declara: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esta promesa nos asegura que cuando decidimos entregar nuestras preocupaciones al Señor, Él no solo las toma, sino que también nos sostiene y nos da la fortaleza para seguir adelante. Pensemos en Marta, la hermana de María y Lázaro. En el Evangelio de Lucas vemos a Marta afanada y preocupada por todos los quehaceres, mientras su hermana María se sentaba a los pies de Jesús, escuchando su enseñanza. Marta, en su ansiedad y preocupación, se quejó con Jesús, pero Él le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En este relato, Jesús nos muestra que a veces nuestras preocupaciones nos alejan de lo más importante, su presencia. Marta estaba tan ocupada con sus afanes que se estaba perdiendo la paz y el descanso que solo se encuentra en los pies de Jesús. Dios quiere que dejemos a un lado nuestras preocupaciones, que nos acerquemos a Él y que encontremos en su presencia la paz que tanto necesitamos. Entregar nuestras cargas a Dios no siempre es fácil. A veces, pensamos que al entregarle nuestras preocupaciones, de alguna manera estamos perdiendo el control. Pero la verdad es que nunca hemos tenido el control. Dios es quien tiene el control de nuestras vidas, y Él nos invita a descansar en esa verdad. Cuando intentamos llevar nuestras cargas por nuestra cuenta, solo nos llenamos de ansiedad, nos agotamos y terminamos perdiendo la paz. Pero cuando decidimos entregárselas al Señor, estamos diciéndole: Dios, confío en ti. Sé que tú sabes lo que es mejor para mí y sé que tú puedes cuidar de cada detalle de mi vida. Esta es una declaración de fe que nos libera, que nos permite soltar lo que no podemos controlar y dejarlo en las manos del que tiene el poder para cambiarlo todo. Queridos hermanos, Dios nos ama de una manera tan profunda que no quiere vernos cargados con las preocupaciones de la vida. Él quiere vernos libres, disfrutando de la paz que solo Él puede dar. Echar nuestra ansiedad sobre Él no significa que nuestros problemas desaparecerán automáticamente, pero sí significa que ya no tenemos que llevar la carga solos. Dios está a nuestro lado, dispuesto a sostenernos, dispuesto a caminar con nosotros y a darnos su paz en medio de cualquier situación. Él no se cansa de nuestras preocupaciones, no se impacienta con nuestros temores. Al contrario, nos invita a acercarnos a Él, a dejar nuestras cargas a sus pies y a descansar en su amor y en su fidelidad.
Cuando nos encontramos cargados, preocupados o ansiosos, quiero animarte a que tomes un momento para orar, para hablar con Dios y decirle lo que sientes. Cuéntale cada preocupación, cada temor y entrégaselo. Dios no solo quiere escuchar nuestras alabanzas, también quiere escuchar nuestros temores, nuestras luchas y nuestras dudas. Él está listo para tomar nuestras cargas y darnos a cambio su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestro corazón y nuestra mente. Hoy es un buen día para echar toda tu ansiedad sobre el Señor, para dejar tus preocupaciones en sus manos y para confiar en que Él está cuidando de ti. Dios es fiel y su amor por ti es inquebrantable. No permitas que el miedo y la ansiedad te roben la paz. Echa tus cargas sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ti y con Él puedes vivir cada día en la paz y en la libertad que solo su presencia puede ofrecer. Dios está contigo y su paz es tuya. Confía en su promesa, entrega tus cargas y vive con la certeza de que estás en las manos del Todopoderoso. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este mensaje, pero las promesas de Dios continúan con nosotros cada día. Hoy hemos hablado del miedo, de la ansiedad, de esas cargas que a veces intentan detenernos. Pero también hemos hablado del poder transformador de la presencia de Dios, del llamado a echar nuestras cargas sobre Él, y de la paz que sobrepasa todo entendimiento que solo nuestro Padre Celestial puede ofrecer. Quiero animarte a que cada día recuerdes esta verdad. No estás solo, Dios está contigo, Él camina a tu lado y te ofrece su amor y su gracia sin medida. No permitas que el miedo controle tu vida. En lugar de eso, entrégale tus preocupaciones al Señor, confía en sus promesas y camina en la paz que solo Él puede dar. La palabra de Dios es viva, es eficaz y tiene el poder de renovar tu mente y llenar tu corazón de esperanza. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo con aquellos que también puedan estar luchando con el miedo y la ansiedad. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo más palabras de aliento y de esperanza que nos ayuden a crecer juntos en la fe y en el amor de Cristo. Recuerda siempre, con Dios todo es posible. Él es tu refugio, tu fuerza y tu paz. Que el Señor te bendiga y te guarde, que su presencia llene cada rincón de tu vida y que su amor te dé la seguridad para enfrentar cada día con valentía. Hasta el próximo video, Dios mediante, queridos hermanos. Confíen en el Señor, porque con Él el miedo se convierte en paz y las tormentas en oportunidades para experimentar su grandeza. Dios te bendiga.